Bueno, muy buenas tardes, amigos de Relapro y todas las redes amigas que nos acompañan en esta Semana Latinoamericana de la Orientación. Saludos a la AMPO y muchísimas gracias a Fabiola Macías por representar esta red eh, con mucho cariño. Igualmente, un saludo para Silvia Carmona en Argentina. Vamos a tener un conversatorio sobre los documentos que hemos recibido de Diana Marcela Méndez de Colombia, Silvia Carmona de Argentina y Fabiola Macías de México sobre el tema que nos apasiona a todos, un tema muy apasionante como es el tema de la orientación vocacional profesional. Vamos a revisar algunos enfoques que hemos venido trabajando durante los años anteriores. Ya entrando el calorcito acá en México. Ok, Silvia, Silvia está al extremo, al cono sur. ¿Cómo está el clima en No, Córdoba Córdoba? estoy. Perdón, Córdoba. Sí, en el centro del Me país. confundo un poco. Y sí, bueno, la temperatura es 21 grados, hay sol, pero está fresco ya. Ok, bueno, aquí en Bogotá estamos con un poco de frío, pero bueno, estamos acostumbrados. Aquí decimos que es la ciudad de los 7 climas. Durante un día tenemos todos los climas del año. Y durante esa semana tuvimos los conversatorios que les voy a presentar. La Semana Latinoamericana ha estado llena de actividades. Una de ellas es la presentación de las aventuras de Alexis Quest, un personaje que hemos creado para trabajar unas temáticas muy interesantes, una narrativa desde el punto de vista de los adolescentes. Eso lo tuvimos el día lunes. El martes trabajamos el tema de la espiritualidad y la orientación educativa, comentarios y el tema de la salud mental, la inteligencia emocional y espiritual a cargo de la doctora Marina Müller. Ayer tuvimos en Ciudad Maestra Líder ese encuentro acerca de enfoques disciplinares de la orientación educativa, en el cual tuvimos con la participación de Elsa Tobar, José Ortiz, y ya hemos tenido también los aportes de Silvia Gabriela Vázquez. Hoy nos acompañan en este tema Silvia Carmona y Fabiola Macías. Cada una de ellas va a tener un enfoque diferente. El enfoque que va a trabajar Fabiola es el enfoque de la salud, la relación de la salud con el tema de la orientación vocacional profesional. Y Silvia nos está hablando de unos cuestionamientos, de que los cuestionamientos que surgen a través de los cambios recientes que estamos viviendo. Tal vez nunca antes en nuestra generación habíamos vivido tan en directo una guerra como la guerra de Ucrania, una guerra en vivo y en directo, transmitida por los grandes canales de televisión que nos muestran la crudeza de lo que significa una guerra que no hemos vivido en carne propia y que por eso tal vez no podamos terminarla de entender. Bien, vamos a, aquí, vamos a hacer este conversatorio, acaba de llegar ya Marcela, bien, vamos a hacer este conversatorio empezando con esta visión que nos transmite Silvia Carmona de Argentina, que nos comparte Silvia, nos habla de orientación en estos tiempos. ¿Qué nos puedes comentar inicialmente, Silvia, acerca de cómo hacer orientación en estos tiempos? Orientación vocacional profesional, y discúlpame un segundito, diferenciamos la orientación vocacional de la orientación socioocupacional. De eso vamos a ir hablando un poco, pero por ahora vamos a hablar en términos generales de hacer orientación vocacional y orientación socioocupacional, que la entendemos más como Bueno, por buenas la tardes. oferta del mercado que por la vocación que el individuo pueda tener o que las personas pueden tener. Bien, escuchamos. Bien. Bueno, la ponencia mía es un ensayo que es abierto a interrogantes próximos y no por allí tan próximos, porque los acontecimientos van sucediendo de manera continua. Y entonces nos tenemos que parar como orientadores, volviendo a repensar a la orientación vocacional como un proceso. ¿Por qué digo repensar? Porque la orientación vocacional que hacíamos hace 10 años ha diferido fundamentalmente por los acontecimientos, por los contextos, y vos bien lo decías, Amílcar, la guerra de Ucrania, las distintas enfermedades que están atravesando este mundo global, de alguna manera han puesto en un punto de reflexión a los orientadores. Yo más que discriminar a la orientación vocacional y socioocupacional, hablaría de orientación vocacional y ocupacional, porque para mí la orientación vocacional se realiza en un contexto, ese contexto es social, porque todos pertenecemos
a esa sociedad, estemos en Argentina, estemos en Estados Unidos o en Japón. Entonces, nuestra misión como orientadores, y no nuestro rol, allí también hago una diferenciación, el rol sería una función, y la misión tiene que ver con la adhesión que como orientadora de Relapro apunta hacia el sentido de la vida. Entonces va más allá de colaborar, de orientar, sostener y promover mejores condiciones para que los sujetos puedan elegir, sino que se elige en un contexto determinado. Por eso hablo de la orientación vocacional y ocupacional. Nosotros pensamos, desde los que tenemos un título universitario, que todos deberían estudiar, pero las trayectorias son cada vez más elípticas y no tan lineales. Entonces, desde ese lugar, cada uno que elige va a elegir también de acuerdo a sus necesidades. No es lo mismo un niño de primaria que un niño o un joven, perdón, de escuela secundaria o de la universidad, o un adulto mayor, porque está atravesado por distintas circunstancias, por distintas trayectorias, que es lo que explico en mi ponencia. Una cosa son las trayectorias escolares, es decir, el recorrido escolar que tiene cada sujeto a lo largo de su vida, y otras son las trayectorias de vida. Y en esa trayectoria de vida hay alegrías, hay pasiones y hay sufrimientos. Entonces, en esas trayectorias se integran los procesos de elección. Esos procesos de elección han estado atravesados tanto en los niños, los jóvenes, adultos y adultos mayores, y aquí nos ponemos también los orientadores en un lugar de aprendizaje compartido, han estado atravesados por el COVID. En esta cuestión del COVID han desaparecido muchas profesiones, o en realidad no es que hayan desaparecido, la demanda social ¿cómo? Se han transformado. Se han transformado, pero la demanda social ha estado puesta en todo lo tecnológico, y lo que observamos fundamentalmente en nuestro país, seguramente ustedes en Colombia, en México también, es como que hay una mayor demanda hacia profesiones desde la tecnología y desde la salud. Y estas profesiones del ámbito de las ciencias sociales han quedado un poco relegadas, y habría que pensar si de acá a 10 años, 20 años, no desaparecen. Hoy por hoy podemos pensar que todavía es necesario un abogado para de alguna manera mediar, orientar sobre determinadas problemáticas de distinto tipo, y hace falta una presencialidad. Pero dada la abundancia de información, a veces la gente no consulta a los abogados, y ahora tribunales, por lo menos en nuestro país, se ha convertido en un espacio virtual donde no hay un encuentro cara a cara. Y nosotros, los del ámbito de ciencias sociales, los de la pedagogía o psicología, estamos acostumbrados y estamos formados en la comunicación mediada por los gestos, la palabra, por la mirada, y eso influye en un vínculo, en estrechar un vínculo. Entonces, de algún modo, esto está atravesando esta orientación que nos compete. Y pensándolo desde lo que escribí, también diría que, e incluyendo una reflexión muy importante de la ponente de ayer, de las disciplinas e interdisciplinas, es afroamericana, ¿no? Sí. Colombiana, sí. Yo creo que está existiendo también en la orientación vocacional y ocupacional una injusticia cognitiva de la que ella habló tan claramente ayer. Entonces creo que tenemos que replantearnos un modo de cómo acompañar
a los distintos miembros de esta sociedad, de los distintos estamentos, teniendo en cuenta las necesidades reales de esta sociedad actual, que está atravesada por diferentes cambios. Entonces esos cambios, de alguna manera, están circunscriptos a distintas cosmovisiones de vida. Yo creo que la orientación vocacional ocupacional no solamente es social, psicológica, trascendente y confluente, como nosotros lo planteamos continuamente en el equipo de investigación con Amílcar, con Diana y con Jocelyn y con sus grandes referentes de Venezuela, sino que también apunta hacia un sentido ético, porque las dimensiones de las personas deben ser tenidas en cuenta, teniendo en cuenta todos esos aspectos, y no circunscribirnos solamente a la dimensión o psicológica o social o de salud tal vez, o desde el punto de vista ético. Sabemos que las personas están atravesados por una esencia, y esa esencia de alguna manera confluye en los modos de ser, en los modos de vivir y en los modos de elegir. Yo planteo una pregunta que queda abierta al público presente, y al que puedo responder después a posteriori, que la plantea muy bien un escritor que se llama Louis Hochstein, que escribe lo siguiente: en un mundo fascinado por el éxito, el rendimiento y la excelencia, hay tensiones fuertes entre las metas y los logros. Si la persona se siente apta para el futuro, toma como desafío la búsqueda de nuevos objetivos, de nuevos proyectos. Si el futuro lo asusta, se repliega a la nostalgia. La pregunta para los orientadores sería: ¿en qué nos interpela como orientadores este pensamiento de este escritor? Y cerraría mi ponencia y quedaría, digamos, a la espera de una conversación con mi colega Fabiola y con Amílcar, por supuesto. Perfectamente, muy bien. Recuperamos de varios elementos de la ponencia de Silvia, que posteriormente ampliada la compartiremos en la revista de Interacción. Tiene que ver con eso. ¿Cómo nos interpela? Y esta pregunta pues va para Fabiola y para Diana, pero vamos a escuchar primero a Diana, porque va a recuperar, ¿no? Estoy enamorado de eso, que han sido importantes, que siguen siendo importantes en la orientación vocacional, y tanto en lo vocacional como en lo socioocupacional, que bueno, sí tiene ciertas diferencias. Es el tema de la resiliencia. ¿Qué tiene que ver aquí? Ese tema que ha tocado también varias veces, muchas veces, de Silvia Gabriela Vázquez, y Diana Marcela revisita este concepto y lo recupera y lo enriquece. Se nos pregunta eso, bueno, ¿qué tiene que decir la orientación en esos momentos con el tema de lo vocacional y lo socioeducacional desde la resiliencia? Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, Amílcar y compañeros, Fabiola, Silvia. Si se me queda alguno por fuera, me disculpan. Bueno, si retomamos el término de resiliencia y el tema, pues precisamente por ese contexto que nos ocupa no solamente en el ámbito escolar, sino en todos los ámbitos nosotros como orientadores, y que permea también nuestra vocación como orientadores y nuestro rol, como decía Silvia, diferenciando, pues teniendo en cuenta esa diferenciación que ella nos hace del rol a la vocación, ¿no? Y ahí estamos atravesados todos porque a raíz del aislamiento, de la pandemia, de que todo, digamos, se empezó a transformar en nuestras formas de relacionarnos, como decía Silvia, que nosotros somos muy aptos para ese contacto físico, para ese contacto visual, para esa parte gestual, y tuvimos que atravesarlos todos esos elementos a través de una pantalla, como tal vez estamos nosotros hoy en este momento. Entonces tiene, digamos, como sus elementos positivos, pero también sus otros elementos no tan positivos. Y digamos que en términos positivos tenemos ese conversatorio, ¿no? Muestra de eso es esta Semana Latinoamericana de la Orientación, organizada por Relapro, en donde de diferentes países de Latinoamérica, incluido África también, nos podemos conectar y podemos compartir como esas ponencias y esas formas, esas cosmovisiones, por decirlo de alguna manera, frente a esa orientación vocacional y socioocupacional. Y aquí la resiliencia juega un papel relevante, pienso, porque, bueno, hemos hablado mucho y se ha escuchado
hasta el cansancio la palabra reinventarnos, ¿sí? Y reinventarnos no es otra cosa que sacar a flote esa resiliencia, como esa capacidad que tenemos de adaptarnos y de afrontar precisamente esas situaciones difíciles y esas situaciones de duelo, porque cabe resaltar que muchos en una situación de duelo fue la pérdida del empleo como lo conocían, como era conocido, la transformación de esas relaciones laborales y de alguna manera también eso que estamos viviendo nosotros hoy, en el caso de Colombia, de las instituciones educativas públicas, especialmente en la ciudad de Bogotá como capital, que es como toda esa contención emocional que debemos tener en este momento porque no sabemos cómo pasaron ese tiempo de aislamiento nuestros estudiantes y nuestras familias. Entonces, de ahí que se hablaba mucho de una afectación económica que aún no se dimensiona a nivel mundial, pero también se ha hablado muy fuerte del tema de la afectación socioemocional, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, y por eso ahí me parece que es pertinente ese tema de la resiliencia. ¿Por qué? Porque el estar mediados también por pantallas, el celular, la televisión, el cine y demás, el computador, implica también una transformación en nuestros cerebros. Y esa transformación en nuestros cerebros, sobre todo los jóvenes que quizás pasan más tiempo expuestos a estas pantallas que de pronto nosotros los adultos, y se va creando como esa dopamina y esa esencia de un placer inmediato. Entonces ya elementos como la frustración, como esas habilidades de frente de la frustración, es necesario retomarlas y es necesario retomar todo ese parte de ese manejo emocional, que no es esconder las emociones, porque ya hemos visto, digamos, el planteamiento holístico desde la perspectiva de la biodescodificación y todo ese tema de las constelaciones familiares, nos llevan a reconocer que las emociones no manejadas se almacenan en nuestro cuerpo y eso de alguna manera deteriora nuestra condición de salud y bienestar, que creo que ahí es donde se articula también la propuesta de la compañera Fabiola. Yo diría, al contrario de Silvia, me atrevería a decir que hoy más que nunca se hace pertinente la presencia de las ciencias sociales en esta sociedad, precisamente por eso, porque hubo un tiempo de no vernos, de no tocarnos, y eso hace parte también de nuestra dinámica como seres sociales que somos. El ser humano por naturaleza es un ser social. Y el no ver nuestros rostros por el uso del tapabocas, el no vernos cara a cara, como decía Silvia, los gestos, y el no tocarnos a través de usted no se puede acercar, usted no se puede abrazar, que creo que particularmente como comunidad educativa paulista es lo que más nos caracteriza, esa parte del afecto, de la cercanía, del abrazo. Y creo que eso en diferentes medidas lo vivimos y como comunidad. Entonces aquí la resiliencia es sumamente importante. Yo hablaría que en este momento no solamente es pertinente hablar de orientación vocacional y socioocupacional, sino que también es pertinente hablar de una reorientación vocacional y una reorientación socioocupacional. Por ejemplo, muchos de nosotros como orientadores, especialmente me refiero a los compañeros venezolanos, han tenido que salir de su país e incorporarse a otros países y tal vez a realizar actividades que no tienen nada que ver con su vocación, lo que decía Silvia hace un rato, no tienen que ver con su vocación, no tienen que ver con su misión, pero están desarrollando un rol, que ahí entraría lo vocacional. Y tenemos que tener esa resiliencia bien desarrollada para no caer en el desánimo, para no caer en la frustración y para saber y sentirnos útiles ante la sociedad, porque creo que esa es la esencia de ejercer un rol o de cumplir una misión o de cumplir una vocación. Y eso tiene que ver como con esas cosmovisiones que tenemos ahí en la presentación que comparte Amílcar. Estamos hablando un poco más de esas actitudes que tenemos, de cómo nosotros enfrentamos la misma situación, la misma pandemia, pero como cada uno dentro de nuestras actitudes diferentes lo asumimos de una manera particular. Y eso tiene que ver con lo que nosotros pensamos de la vida, con lo que nosotros pensamos también de la muerte, ¿no? Porque si bien es cierto, nuestro lema es orientación para el sentido de la vida, la, todo es dicotómico y la vida no puede existir sin la muerte, así como el día no puede existir sin la noche, el sol sin la luna no existiría y el hombre sin la mujer tampoco.
Entonces todo es un complemento necesario y es importante esa conciencia de ello. Silvia hablaba esencialmente de que traspasar un poco las trayectorias escolares y asumir esas trayectorias de vida, porque es más allá del ámbito escolar y creo que este tema, así como todos los que se han venido desarrollando en esta Semana Latinoamericana de la Orientación, nos conducen a eso, a trascender el espacio escolar por un espacio para la vida, por un espacio ético para la vida, que empieza también con esa reflexión. Yo como orientador estoy asumiendo un rol, estoy asumiendo una función, o más allá de ese rol y de esa función que estoy desarrollando, independientemente en el ámbito en el que me encuentro, también estoy cumpliendo una misión y también estoy desarrollando mi vocación. Tengo uno, tengo lo otro, o tengo las dos cosas. Eso es también como la reflexión que quiero dejar aquí, sin que yo quiera decir que se ha agotado el tema, sino al contrario, creo que esto es un abrebocas para reflexionar como red y para mirarnos desde esas otras perspectivas, ¿no? De todo ese cambio y que digamos que ahora más que nunca somos conscientes de ese cambio social, porque si analizamos la historia, siempre ha existido el cambio social, siempre han existido las transformaciones, siempre como que una generación se queja de la que le sigue o lo contrario de la que le precedió, pero siempre lo único fijo en la dinámica del ser humano es el cambio constante. Sí, exactamente. Bien, una pregunta que yo tengo entre el tintero hace rato, no solamente para Diana, sino también para los demás ponentes, y también agradeciendo a Jairo que desde Costa Rica, el SINAPO, nos mantiene esta conexión. La resiliencia, uno, la resiliencia es innata o es aprendida. Hemos cuestionado, yo vengo cuestionando un poco ese tema es una capacidad con la que yo nazco, hay personas que tienen esa capacidad de recuperarse fácilmente ante los impases de la vida, las situaciones difíciles de la vida, otras no, otras con el menor golpe de aire, como se dice, ante el menor impulso, como que ya dicen, desfallecen, los que fracasan en primer semestre, dicen, no, yo ya no más, yo no quiero saber nada más de esto de la educación universitaria, me devuelvo, como que esto no es para mí, chao, me dedico a otra cosa. ¿Se nace resiliente o se aprende a ser resiliente? Yo creo que es un poquito como de varios elementos, Amílcar. Silvia mencionaba un factor muy importante que es el factor social. Y Ujú. nosotros cómo llegamos a ser seres sociales a medida de que aprendemos esos aspectos de socialización, de sociabilidad en nuestros hogares, en nuestras familias. Entonces, por ejemplo, si yo como niño veo que frente a una situación adversa, mi mamá se derrumba, mi mamá llora, no sabe qué hacer, pues voy a desarrollar una resiliencia diferente que si yo veo por el contrario que mi mamá se cae, pero se vuelve a levantar, pero dice, bueno, no lo logramos por acá, pero vamos a mirar en otra forma. Por ejemplo, en ese sentido de lo que comentaba Silvia, de que con esa pandemia se han perdido muchos empleos como los conocíamos. Otros se han transformado, otros se han disminuido en horas, otros se hacen desde la casa, otros empresas no cerraron, pero han visto que una forma de reducir digamos, esa gran carga económica ha sido cerrar instalaciones, cerrar edificios y que sus empleados sigan desarrollando su trabajo, pero también de condiciones innatas. No podríamos pensar que la misma resiliencia la tiene, por ejemplo, un chico con autismo, que es la misma resiliencia que tiene un niño con Down, ¿sí? Entonces, podemos decir que la resiliencia es como un compendio de muchas cosas genéticas, pero también de factores sociales, pero también de elementos cognitivos y que se fortalecen o no dependiendo no solamente ese contexto, no solamente ese aprendizaje, sino la forma como yo de alguna manera creo que ahí es donde entran las cosmovisiones, como mis creencias frente a la vida, ¿no? Mis creencias frente a la vida. Sí, para mí la creencia vida, de tránsito por esa vida es una creencia de que es dolor, es sufrimiento y que acá no me espera nada bueno, que tengo que esperar a la otra vida para poder estar bien. O por el contrario, si yo pienso que este es un tránsito de aprendizaje, de una evolución espiritual, de una evolución trascendental, que cada situación que vivo en este momento me permite aprender, me permite crecer, me permite ser un mejor ser humano, pues va a ser muy diferente la forma como yo enfrente y afronte la misma situación, por ejemplo, una pérdida de empleo, de una pérdida de un ser querido, de una enfermedad grave.
Entonces, eso va a determinar como un poco esa respondido a Yo tu inquietud. quisiera aportar, Sí, Silvia, te Diana, escuchamos. esta cuestión. Nosotros diferenciamos en los procesos de orientación vocacional el componente, el barco, son los sujetos que nosotros orientamos. El motor sería como las estrategias, la ayuda, el soporte. Entonces, dada y teniendo en cuenta esta descripción, yo pensaba la resiliencia como que los sujetos de distintas edades traen habilidades, pero esas habilidades van a poder ser desarrolladas dependiendo del contexto, ¿sí? Y acá también se mezclan algunos conceptos que por ahí pueden ser criticados o no, como el concepto de meritocracia. Aquellos sujetos que han sido vulneralizados en la sociedad, a veces tienen mayores posibilidades de resiliencia que aquel otro que lo tuvo todo desde un comienzo. Entonces, acá entra el componente que siempre hablamos como equipo de investigación y para mí entra en juego el componente trascendente en la Sí, resiliencia. así es, Silvia. Precisamente me remontaba a nuestra experiencia de hace más o menos 12, 13 años ya en la ciudad de Bogotá con nuestro ejercicio de la Semana de la Orientación Vocacional y Profesional en ese entonces. Y era el ejercicio de ahondar en historias de vida resilientes. Entonces recuerdo, por ejemplo, el caso de Ana Frank, de Víctor Frank, de Obama, el caso de Martin Luther King, ¿sí? Y tantos otros de Gandhi, que precisamente apuntan a eso que vos decías, Silvia, que entre más situaciones adversas que se presenten, voy a desarrollar o tener un poco más de habilidades, un poco más de aptitudes para poder enfrentar otras que se me presenten más adelante. Muy diferente de pronto de aquellos casos en donde lo han tenido todo y como papás a veces cometemos el error, sobre todo quienes somos padres de hijos únicos, de tratar de que ellos tengan una vida un poco mejor que la que nosotros tuvimos y a veces como cometemos como el error de acomodarlos. Y hay una frase muy bonita de una tía que ya está que ya no está en este plano físico, por decirlo de una manera bonita, y que ella me dijo algo muy bonito en el baby shower de mi hijo, y eso se lo comparto con las mamitas, y es que a los hijos hay que educarlos con un poquitico de hambre y con un poquitico de frío. Y precisamente ella se refería, como, sin tener clara la concepción de resiliencia, se refería a eso, que esa es la forma en que nosotros tenemos de educar y de formar para que nuestros hijos desarrollen esa habilidad tan necesaria en un contexto tan complejo como en el que estamos viviendo a nivel mundial. Muy bien, ustedes se dan cuenta como audiencia, como decía Silvia, ahorita tenemos esa posibilidad de lo asincrónico. Y sincrónica y asincrónicamente les estamos compartiendo en ese conversatorio donde vamos a ir agregando a Fabiola en unos momentos. Se dan cuenta que este modelo de orientación que ha venido construyendo Relato tiene que ver con estas tres dimensiones. Antes hablamos de la dimensión del tener, pero ahora empezamos a hablar de, también es importante el no tener, la dimensión del hacer, pero también la dimensión del no hacer, estar y no estar. Desde un proyecto de vida, que es un tema fundamental en el tema de la orientación vocacional profesional, no solamente se trata de las acciones, sino de las no acciones, como las evitaciones, cosas que yo quiero no tener, no hacer, y espacios en los que quiero no estar. De pronto, y seguramente como todos los conversatorios, aquí no vamos a cerrar el tema, por el contrario, vamos a abrirlo, como decía Diana, pero sí dejando unas cosas claras. En estas dimensiones hablamos de la resiliencia dentro de esa dimensión del tener. Esa es una capacidad que tenemos, que obviamente se desarrolla no solo no es el tiempo, sino con el contexto social en el que estamos, creo que ya lo ha mencionado Diana bastante claro. El tema de las cosmovisiones que menciona Silvia, la visión de futuro. La visión de futuro es fundamental para motivarse, para decir, bueno, vale la pena, o sea, este futuro va a cambiar, ¿será que este tema de la pandemia se va a acabar? ¿Será que este tema de los cambios no sé, o sea, la situación de guerra, pues, se va a disminuir? Colombia es un país que ha vivido en guerra 50 y pico de años. Pues parece que nosotros somos acostumbrados a la violencia, pero vemos hacia el futuro de una manera positiva, o sea, como que pensamos que esto va a cambiar. En la parte de la serie hablamos del desarrollo de actitudes transversales, eso yo creo que vamos a hablar un poco al final, y en la parte del estar o no estar, ser conscientes del cambio social. Sin embargo, Fabiola Macías de México, desde la Universidad de Guadalajara, asume una posición que yo creo que
aborda todas estas tres dimensiones en lo que ya ha venido llamando la salud integral, en un enfoque salutogénico o del bien vivir. Entonces, haciendo este empalme, Fabiola, queremos escuchar en qué consiste ese enfoque de salud, ese enfoque salutogénico que tú propones. Gracias, Amílcar. Bueno, pues creo que esta propuesta no está desfasada, ¿no? De las condiciones en las que hemos estado viviendo durante los últimos años. Creo que la pandemia lo que vino a hacer fue como a dar énfasis o enfatizar muchas problemáticas y situaciones que quizás nosotros ya estábamos viviendo. Por ejemplo, pues el desempleo siempre ha existido, la violencia, el acoso, es decir, todas esas problemáticas no eran nuevas, ¿no? Sino que ya existían y de alguna manera ya había como una serie de situaciones y de incomodidades que nosotros como sociedad estábamos sintiendo y estábamos viviendo. Entonces, pues viene situación que nos toca vivir y pues con ello de alguna manera pues produce una sacudida en todos y en todas, ¿no? No pudiéramos decir que hubo alguien que no quedó como que no haya sucedido nada o que no haya tenido algún cambio en su vida, ¿no? Y esto, pues por eso el nombre de pandemia, porque no solamente fue una pandemia en cuestión de una enfermedad física, sino que también hubo cambios emocionales, cambios sociales, cambios económicos, educativos, culturales, que entonces pues de alguna manera nos permitió pues tener o desarrollar aprendizajes relacionados con ello, pero también creo que este hecho nos ayudó mucho a reflexionar sobre qué es lo importante y lo relevante en una sociedad. Y esto nos ha ayudado a ver, por ejemplo, que el tema de la salud fue una parte fundamental y ha sido una parte fundamental en la vida de todas las personas, al igual que el tema de la salud ambiental, ¿no? De la salud social. Y en cuestión general, pues creo que todas las personas cuando empiezan a tener un desequilibrio en su estado de salud, empieza a haber dificultades en toda su acción y en todo su actuar de manera recurrente, ¿no? Entonces, esto es, la propuesta que yo he manejado siempre ha sido un enfoque desde el punto de vista de la salud, porque el concepto de salud, pues es un concepto que ha cambiado históricamente y que pues ahora, anteriormente el concepto de salud era definido como la ausencia de una enfermedad y se orientaba mucho desde una concepción muy fisiológica, ¿no? Es decir, un dolor de cabeza, una migraña, es decir, un padecimiento físico tangible y entonces la gente que tenía algún tipo de padecimiento, pues era alguien considerado como enfermo. Sin embargo, al hacer un análisis más profundo, pues el concepto de salud nos habla precisamente de un equilibrio, de un bienestar en la parte física, en la parte social y en la parte biopsicosocial, ¿no? La parte biológica, la parte psicológica y la parte social. En ese sentido, de alguna manera, pues vemos la salud como un equilibrio en donde cualquiera de estos tres tipos de salud, donde haya algún tipo de movimiento, va a tener un impacto en la parte física y en la parte mental o en la parte social. Y el asunto aquí es reflexionar sobre cuál sería el papel de la orientación vocacional y de la orientación profesional desde esta perspectiva. Algo que me parece muy interesante y reflexionar, pues, y gracias por el espacio, es identificar hacia dónde queremos orientar la vocación. Es decir, usualmente la parte vocacional se ha ido muy orientada en la parte práctica, en la parte operativa, a la elección de una carrera. Incluso hay quienes hacen eventos de orientación vocacional en donde van profesionistas, te hablan de lo que hacen en su carrera y les aplican un instrumento a los jóvenes y te dicen para qué tú eres bueno y para qué no. Pero hasta ahí llega la parte vocacional, ¿no? En los casos como más, digamos, recurrentes, sin hacer realmente una orientación, ¿no? Pero entonces aquí realmente hacia dónde tendríamos que cambiar lo que es la parte vocacional. ¿Y para qué quisiéramos que una persona eligiera un tipo de profesionalización? Y cómo esta profesionalización le ayudaría a él para ser un ser biopsicosocial. Es decir, para que si yo elijo X carrera, esa carrera a mí me ayude a mi salud física, a mi salud mental y a mi salud social y me permita mantener un equilibrio y un bienestar. Entonces, esto implica que el orientador educativo o el orientador
tendría que tener también una reflexión sobre su propio rol de orientador. Es decir, yo como orientador, ¿cómo estoy en mi bienestar biopsicosocial? ¿No? Porque al momento de llevarlo a la práctica, tendría que analizar en ese sentido cómo me encuentro yo con esa situación. Entonces, esta parte también tiene que ver mucho con el contexto externo y con la parte subjetiva. Ahorita que comentaban el tema de la resiliencia, si bien es cierto, pues nosotros somos personas resilientes. Los contextos usualmente no cambian por más que seamos resilientes. Es decir, alguien que fue asaltado puede superar la adversidad de haber vivido esa experiencia, pero la delincuencia sigue como fenómeno. Es decir, tenemos que repensar en situaciones que de alguna manera también nos ayuden a ser agentes activos de cambio. Y el hecho de incorporar estos procesos salutogénicos nos ayudan porque entonces la salud se tiene que, o este modelo tiene un enfoque mucho más activo de la persona. No es una persona que, por ejemplo, al hablar de activación física o de salud física, estamos hablando de alguien que se alimenta bien, que hace ejercicio, que tiene un estilo de vida saludable, y esto implica una activación en su forma de vida. No solamente es decirlo, sino es hacerlo. Y el momento de hacerlo, pues implica un cambio en la forma de ver esto. Entonces, esto implica que al momento de tener una salud, orientarme hacia una salud física, pues voy a promover más un estilo de vida saludable. Entonces, pues voy a dejar el alcohol, voy a dejar el tabaco, voy a dejar el consumo de ciertas sustancias. Y entonces, de alguna manera, ir construyendo un estilo de vida saludable me va a permitir evitar este tipo de acciones, ¿sí? Entonces, este modelo, pues es una propuesta que surge a partir de este énfasis que hemos tenido en esta situación de pandemia y que pues he estado promoviendo un poco acá en mi país, ¿no? Para poder valorar cómo pudiéramos trabajar temas que son prioritarios a nivel mundial, como la cuestión medioambiental, ¿sí? La cuestión de la propia salud y a fin de cuentas también el tema económico y el tema educativo. En la parte ocupacional sería algo igual, algo parecido, ¿no? Es decir, cuando los jóvenes salen de una carrera y se van a insertar al mercado, pues es un problema, porque a fin de cuentas el contexto es bien complejo y cuando ellos quieren buscar un trabajo, hay una serie de situaciones que son muy difíciles al momento de insertarse. Y entonces hay muy poca reflexión sobre cómo, qué tipo de trabajo yo tengo que elegir que me permita tener un trabajo que sea saludable. O sea, no hemos utilizado el concepto de trabajos saludables, porque precisamente no creemos que los trabajos sean saludables, ¿no? Pensamos que o sea, casi siempre es como, hay gente que dice, entre más estresado hables o más estresado te sientas o más, estés en esa dinámica, es como que si fueras más productivo, ¿no? La gente te dice, ¿cómo estás? Cansado, estresado, con sueño, etcétera, y nadie te dice, estoy bien a gusto, me siento muy bien, estoy muy contento, tengo un equilibrio, o sea, no utilizamos conceptos de ese tipo. Casi todo es muy, digamos, como de mucho malestar, ¿no? Hablamos en términos de mucho malestar y a veces la orientación también está muy enfocada hacia trabajar lo negativo en lugar de promover los procesos más positivos, ¿no? Entonces, pues yo creo que ante tanto malestar que estuvimos viviendo en este tiempo, pues la propuesta es darle un giro y hacer un abordaje un poco más desde ese punto de vista del desarrollo del bienestar. Bueno, muy bien. Quiero comentar aquí que en la revista Orientación, el 2 de diciembre del 2021, el año pasado, publicamos un artículo que se llama La salud mental desde la perspectiva del modelo latinoamericano, orientación transicional con frente para el sentido de la vida. Y aquí queremos recuperar lo siguiente, haciendo el empalme con la ponencia que nos trae Fabiola. Todos somos de una generación en donde se nos crió con la idea de que hay que buscar el bienestar. Y ese bienestar está muy asociado a la idea de bienestar económico, ¿no? De que el bienestar se genera por la cantidad de recursos económicos que yo pueda desarrollar. Y ese bienestar lo consigo con base en la ocupación, en la carrera o en la profesión que yo desarrollo. Entonces, en nuestra familia nos decía, bueno, esa profesión da plata,
esa profesión le va a permitir a usted realizar sus necesidades de subsistencia y protección, ¿sí? O sea que nosotros como familia no vamos a seguir manteniéndolo usted hasta los 40 o 50 años, porque usted tiene cómo mantenerse y cómo generar su protección, hablando de protección social, pensiones, todo lo que hay que pagar de salud y pensiones, por ejemplo. Listo. Esas son esas dos necesidades que esperamos que usted realice, como dice Magnir, mediante esa profesión. Pero muy poca gente le preguntaba a uno, ¿eso le permite a usted ser feliz? ¿Le permite desarrollar afecto? ¿Le permite participar en los ámbitos en los que usted quiere participar? ¿Le permite crear? ¿Le permite recrearse? ¿Le va a permitir entender el mundo de una manera diferente? ¿Le va a permitir comunicarse de la manera en que usted quiere comunicarse y con quienes quiere comunicarse? Entonces me estoy refiriendo a esas necesidades axiológicas. Eso por una parte. Y por otra parte, consideramos que ese concepto de bienestar debe ser más amplio, porque estaríamos refiriéndonos solamente a una dimensión, la dimensión del estar. Estar bien. Nos olvidamos de la dimensión del hacer. No sé si existen documentos que hablan del bien hacer. A eso nos referimos un poco de la ética inca, de la ética amerindia. El bien hacer es no robar, no mentir, no estar ocioso. Eso tiene mucho que ver con esa dimensión del bien hacer. Y la dimensión del bien tener, que en este caso aquí lo estamos relacionando con la situación de tener un sentido de la vida. Entonces consideramos en este modelo latinoamericano que la salud ya no se trata del bienestar, sino del bien vivir, superando ese concepto inclusive de los incas, del Summa Causai, del cual nos habló ayer bastante Elsa Tovar desde Colombia, sino una dimensión mucho más amplia, en donde también Fabiola ha enfatizado lo social, la dimensión del sentido de vida en comunidad, todo el aporte de la filosofía Ubuntu, el aporte inclusive de la filosofía Ikigai, todas esas filosofías que nos hablan de el vivir en comunidad. Entonces, cuando vemos esto desde la perspectiva un poco más amplia, vemos que esa construcción del ser está totalmente relacionado con la orientación vocacional, profesional, socioocupacional, que no siempre la definimos de la misma manera, pero que nos está diciendo que allí hay un papel que el orientador tiene que hacer. Y también creo que lo dijo Fabiola, ese papel ha sido muy instrumental. Ha sido como que apliquémosle un test, a ver para qué es bueno, qué carrera puede estudiar, dónde la puede estudiar, cuánto le puede costar, y listo, ya eso es orientación. Y en ese modelo enfatizamos mucho el tema de la reflexión y de la transición que se enfrenta. Ya también lo dijo Silvia, el tema no es lo mismo hablar de orientación vocacional en estudiantes que están transitando de la primaria al bachillerato, o del bachillerato a la universidad, o aquí hablamos de la educación primaria o de la educación básica a la educación media. Esos momentos de transición son importantes y los discursos no pueden ser exactamente los mismos, igual ya lo decía Fabiola también, no puede ser el mismo discurso para aquel que ya salió al mundo laboral y se encuentre pronto al tema de la frustración vocacional que nos hablaba un colega de Costa Rica, discúlpenme el nombre en ese momento, pero ese tema de la frustración vocacional no lo hemos asumido, no lo hemos afrontado como orientadores, sino que, bueno, esperemos que le vaya bien, pero si no le va bien, pues inténtelo, pero no me parece que eso es un discurso fuerte o sólido para asumir el tema de la orientación vocacional o lo ocupacional. Entonces, esa perspectiva creo que es un poco más amplia y hacia allá queremos dirigir todas estas acciones en lo comunitario. Pero como decimos al comienzo, no queremos dejar por sentado nada, ni la conversación cerrada en ningún sentido, pero creo que queda claro. Bueno, quiero volver al tema de... Pega un poco esto. Quiero volver un poco al tema de que la orientación se da en un conflicto existencial entre el deber ser, el querer ser y el poder ser. Una pregunta para todos los panelistas. ¿Cómo vemos ese tema en términos de conflicto existencial? O sea, no es simplemente que yo quiero ser abogado, o que yo quiero ser médico, o que yo quiero ser psicólogo, sino que es que la sociedad nos está indicando otras cosas, otras necesidades. Alguien había mencionado en el conversatorio que ese tema de la pandemia, o yo me esperaría que ese tema de la pandemia
hay una gran afluencia por estudiar ciencias de la salud. ¿Eso es lo que está sucediendo o no? Silvia nos decía, no, más bien la cosa es como por la parte de lo tecnológico, la gente está como apuntándole más a la tecnología, a las relaciones no tan presenciales. Bueno, no sé, sé que no es tan clara la pregunta, pero quiero abrir la discusión en cuanto al conflicto entre el deber ser que nos impone la sociedad y el querer ser. ¿Cuál es el papel del orientador cuando se da ese conflicto? Que yo quiero estudiar una cosa, pero mi familia quiere otra. Está bueno la pregunta, Amílcar, porque Sí, has planteado un conflicto cognitivo, no un conflicto traumático donde no podemos avanzar. En esta pregunta puede haber varias respuestas de acuerdo al posicionamiento, ¿no? Fundamentalmente yo empezaría por trazar una, que estaría dada para aquellos que recién se inician en la orientación vocacional, que la orientación vocacional no es un conjunto de prácticas, ni de procedimientos, ni de técnicas donde se obtiene un resultado, sino que es un proceso donde se parte de un sujeto de cualquier edad, como decía al comienzo, y donde tratamos de trabajar sobre interrogantes y nosotros no orientamos la vocación. La vocación, si bien tiene una etimología que quiere decir llamado, pero la vocación se construye a lo largo de la vida. Por eso yo decía al comienzo que, que las trayectorias, perdón, no son lineales, sino que se van espiralando. Hoy puedo ser psicopedagoga, mañana puedo dedicarme a la locución, como es lo que estoy intentando de hacer ahora con mi edad, puedo hacer algún idioma, entonces mis gustos, mis intereses se van desarrollando a lo largo del tiempo. No es algo estático, es dinámico. ¿Por qué? Porque somos personas dinámicas y nos vamos insertando en un medio. Entonces, en ese medio, que también es humano, porque nosotros somos humanos, y al insertarnos en ese medio, tenemos posibilidades y no posibilidades. Entonces, a nosotros nos compete como educadores orientar en las posibilidades y en las no posibilidades. La inserción laboral no va a depender por allí de una orientación ocupacional, va a depender de una educación sistemática yo creo que desde el nivel inicial, donde aparte de transmitir contenidos conceptuales y procedimentales, se transmitan a los distintos educandos o a los estudiantes, para llamarlos concretamente, se los eduque en habilidades para la vida, en habilidades sociales, en habilidades emocionales. Entonces, eso es lo que necesita el mundo de hoy. No necesita tantos contenidos conceptuales. Sí hay una necesidad de contenidos académicos, pero se necesita más la empatía, el compromiso, la comunicación, el ponerse en el lugar del otro para poder, de alguna manera, cumplir con esta cuestión de la misión en el mundo, o del Ikigai que vos mencionabas, ¿no es cierto? ¿Cuál es esta misión en el mundo? Va a depender de lo que yo quiero para mi mundo, para mi vida, y para el mundo que me rodea. No sé qué querías preguntar, Diana, que te veía con la mano levantada. sí, dale, Diana. Estamos Bueno, en sí, este tema de, bueno, cómo asumimos la orientación, el tema del conflicto existencial, ¿no? Yo quiero ser, yo quiero tener, yo quiero hacer, o yo no quiero tener, yo no quiero hacer, yo no quiero estar, frente a lo que yo, la familia, sí. la sociedad, el futuro me pide que yo haga, que Yo yo creo que sea. estamos en una transición muy importante como humanidad y es donde estamos teniendo como un despertar en la conciencia de que de alguna manera hay cosas que son más posibles de ser, de hacer o de no hacer, de tener, de estar, que como por lo menos lo fue nuestra generación, ¿sí? Nuestra generación era como un poco más limitada y desde la misma limitación geográfica, ¿no? Usted vive en Bogotá y usted tiene que estudiar en Bogotá y después cuando termine de estudiar en Bogotá, pues usted ¿dónde va a trabajar? En Bogotá. Creo que hoy nuestros jóvenes tienen un panorama muchísimo más global, todo el tema de la globalización
de que acá se cante la misma canción que se canta en República Dominicana, que se canta en Argentina, que se canta en Panamá y que se canta en Estados Unidos, eso ya nos conduce a tener una cosmovisión un poco diferente. Entonces ellos tienen un poco más, tienen una apertura un poco mayor de poder decir, yo me quiero dedicar a eso, y son, yo diría que son más auténticos, a pesar de que todavía está esa restricción de qué quiere mi familia, qué espera la sociedad. Creo que ellos son un poco más auténticos. Nosotros nos demoramos un poco más en serlo. Creo que nosotros en muchos casos podríamos decir que cumplimos con lo que la sociedad requería de nosotros, con lo que la familia esperaba de nosotros, incluso en muchos casos me atrevería a decir con lo que la escuela y la iglesia esperaban de nosotros, ¿sí? Con una serie de limitaciones, por ejemplo, en términos de la escuela y de la iglesia particularmente, de limitaciones frente a nuestro conocernos en nuestra corporalidad, tocarnos incluso, que es una parte esencial de conocernos y distinguirnos, además de conocernos, distinguirnos como seres femeninos y como seres masculinos. Eso era hasta hoy en día, en algunos contextos, es un tema casi que prohibido, incluso de mencionar, y sé que me estoy metiendo en camisas de 11 varas por hacerlo, aún dentro de un contexto académico y aún dentro de un contexto de orientadores. Entonces, esas mismas restricciones creo que nuestros jóvenes ya son más abiertos, ya son más, porque yo considero que uno de los elementos, y en eso coincido con Silvia, en que la orientación vocacional y socioocupacional es un proceso, también como lo mencionaba Fabiola, es un proceso y así debe verse. Se apagó el micrófono, Diana. ¿Listo? Dime. No, sigue, sigue. De esa concepción que se tiene desde ser mamá, como yo fui concebida por mis padres, desde ahí, desde esa historia de vida. Por eso es muy importante, y uno de los elementos, y tú lo mencionabas hace un rato, de que la historia de vida es esencial para trabajar esos procesos de orientación vocacional, ¿no? Porque me permite conocerme en todas mis dimensiones, que es un tema que también planteaba Fabiola, de no conocerme solamente en una dimensión que era la dimensión física, sino conocerme en esa dimensión física, pero también en esa dimensión psicológica y en esa dimensión social. Entonces yo considero que ahora los jóvenes son más auténticos en eso, tienen un poco más de agallas que tal vez pocos de nosotros tuvimos, de decir, no, eso no, yo me quiero dedicar a ser artista, y yo sé que siendo artista puedo vivir de ser artista, ¿sí? De pronto muchos en nuestro contexto y en nuestra época, eso era impensable, pensar que uno, que como que uno se saliera de una profesión tradicional, eso era como impensable, y que digamos que de alguna manera habían profesiones como familiares, ¿no? Entonces la familia de abogados, la familia de arquitectos, la familia de médicos, la familia de maestros, por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Entonces ya creo que en ese sentido no hay tanto conflicto, en ese sentido de que ellos de pronto son más auténticos, y yo diría que el conflicto está un poco más en conciliar eso que ellos quieren, los hace auténticos, y ese patrocinio, porque de alguna manera dependen económicamente de sus padres para lograrlo. Pero ahorita hay muchas cosas que en nuestra época no habían, las becas para que tú estudies fuera del país, para que tú estudies en una universidad privada. Por ejemplo, en mi caso, la única opción que existía para poder decir que yo aspiraba a ser profesional era la universidad pública. La universidad privada era casi que impensable. Entonces ahora ellos tienen otra serie de opciones y otra serie de elementos que tal vez nosotros no tuvimos, y que eso hacen que esas tensiones, que si bien se dan, estén un poco más minimizadas, y ellos tengan un desarrollo de una conciencia que los hace más auténticos y más conciliadores en esos elementos de lo que quieren ser, de lo que quieren hacer, lo que espera la familia que haga y lo que espera la sociedad. Bueno, como estos documentos que le he leído a Fabiola, sé que su énfasis va un poco más hacia ese tema de los egresados, de los que ya están a punto de ingresar al mundo del trabajo y de pronto ya terminaron una profesión, están ejerciendo una profesión, pero siguen un poco en conflicto con ese tema de que eso no era lo que yo quería. Que yo terminé estudiando esto fue porque me lo recomendó el vecino, porque me dijo mi papá, porque me obligó mi familia, porque me dijeron que me garantizaban que siendo ingeniero de petróleos me iba a llenar de plata. Pero resulta que se encuentra con una realidad diferente. ¿Cómo se asume este tema de un poco de la frustración vocacional
y en ese conflicto en lo que yo quiero ser, lo que yo quiero tener, dónde quiero estar, dónde no quiero estar, Fabiola. Pues es muy complejo, Milka, realmente. Hemos hecho algunos estudios con chicos que han egresado, bastantes aproximaciones, y el tema de la expectativa laboral es una situación difícil. Por ejemplo, aquí viene un poco diferente la cuestión de al tener y al haber demasiadas opciones, es como cuando a ti te ponen enfrente 80 opciones y tienes que elegir una. Entonces, esto aumenta el grado de incertidumbre que tienen los chicos y al momento de tomar decisiones, a pesar de que hay bastante diversidad, nos han hecho pensar de manera adecuacionista que a veces solamente hay una opción. Por ejemplo, una opción para estudiar una carrera o que la única vía para poder ser alguien exitoso es teniendo un estudio superior, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante porque precisamente a pesar de que hay toda esta diversidad de cosas y de situaciones, sigue siendo o sigue habiendo un modelo adecuacionista hegemónico. Por ejemplo, cuando yo veo las universidades ranking o instituciones de alto impacto o empresas importantes que dicen, los empleos del futuro ahora van a ser los tecnológicos. Ya no va a haber empleos de esto, sino que ahora lo más importante va a ser estas vacantes. Y entonces tú volteas a ver a la sociedad y te encuentras con pobreza, te encuentras con que, o sea, tienes ciudades que tienen alta tecnología, pero tienes lugares donde todavía hay escasez de agua, no hay servicios básicos, y entonces ves una diversidad y dices, ¿en qué momento en esa comunidad va a llegar a una persona a tener un trabajo de los que están diciendo las empresas tales de futuro? Y entonces lo que a veces las universidades y las instituciones venden es este modelo adecuacionista de formación. Entonces, algo que me parece muy importante es que muchos de los jóvenes, y lo vimos mucho en esta pandemia, es la pérdida del sentido de la vida. Y lo comentábamos en otro foro, ¿no? Con respecto al tema del suicidio, pero es un sentido de ausencia, de saber qué puedo hacer y en qué puedo creer. Efectivamente, pues hay temas de religiosidad y espiritualidad que ya no tienen el mismo peso que tenían antes, pero el asunto es cuál es la espiritualidad actual de los jóvenes, en qué creen, cuál es la esencia de la identidad que están teniendo ellos, en quién pueden confiar, cuál es la autoridad con la que pueden confiar. Recordemos que tener estructuras no es algo malo, tener estructuras es algo que nos ayuda. Por ejemplo, es como el orden, la disciplina, que nos va ayudando a nosotros para irnos moviendo en sociedad. Entonces, algo que yo creo importante y que hemos trabajado mucho con los chavos es el tema del autocuidado. Cómo yo me tengo que saber desarrollar herramientas para poderme cuidar, no en un sentido solamente de seguridad, sino en un sentido de construir mis propias herramientas y habilidades para poder tener ese autocuidado. Muchos chavos que van a entrar a trabajar nunca han visto cómo está su estado de salud físico. Así de sencillo. Nunca han ido a hacerse un chequeo para ver si están bien en todos, un estudio general, ¿no? Entonces, cuando les pregunto yo, ¿te has hecho algún estudio general? No, estoy enfermo, no me siento mal, ¿no? Entonces, tenemos esta visión nuevamente de malestar, ¿no? De que si yo no tengo algún malestar, quiere decir que estoy bien, pero no tengo una visión de prevención. Entonces, al tener una visión de prevención, yo antes de entrar a buscar un trabajo, yo valoraría la distancia, el recorrido, si voy a poder tener chance de comer, si no, cómo es la dinámica. Es decir, antes de cuando trabajamos los programas de orientación profesional, vamos en ese sentido. Trabajamos el proyecto de vida de la persona para poder ver hacia dónde puede orientar y construye un proyecto saludable de orientación profesional. Entonces, esto ayuda más a los chavos porque al momento de ver, pues ya no solamente analizan cuánto es del salario, sino también analizan la salud, el bienestar, su calidad de vida y deciden eso, ¿no? Pero la realidad es que pues es un Salario reto emocional, todavía. déjame ese paréntesis. Exacto, Allí, exacto. salario Digo, una emocional. de las variables, ¿no? Salario emocional también. Bien, muy importante. Justamente con SINAPRO, el Sindicato de Orientadores Profesionales de Orientación de Costa Rica, trabajamos un poco ese tema del salario emocional, ¿no? Desde ese momento acá, pues hemos cambiado, hemos avanzado mucho en la visión. Y sí, aunque compartimos el tema de estilos de vida saludable, ahorita queremos hablar de estilos de vida con sentido, que creo que tú misma lo habías mencionado, Fabiola, recientemente. Entonces, que como que ya no le encuentran sentido a hacer eso que toda la vida quisieron hacer. Resulta que toda la vida querían ser ingenieros de sistemas o, no sé, trabajar en determinada cosa, y cuando están haciéndolo,
ya se dan cuenta que esto ya no tiene sentido, o sea, que pasar horas y horas y horas tras un computador, sacrificar muchas cosas de sus relaciones personales, pues como que ya no tiene sentido. Entonces, por eso confluimos, bueno, con la redundancia, en la situación de que es necesario para cualquier área de la orientación hablar de la armonización entre la dimensión del tener y no tener, entre el hacer y no hacer. Quiero tener un trabajo, pero no quiero tener esa esclavitud hacia ese trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Quiero hacer y quiero no hacer determinadas cosas. Sí, quiero hacer un trabajo interesante, pero quiero también viajar, entonces como que una cosa entre en conflicto con la otra. Pero hay algo aquí que quiero ya como ir cerrando a nivel de estas conclusiones en borrador que decimos no es definitivo. Resaltar este tema del desarrollo de las actitudes transversales, independientemente de si estudio ingeniería o panadería o mecánica o filosofía o psicología, o si mi trabajo son en las ciencias sociales o en las ciencias exactas, hay unas actitudes transversales que me deben servir para cualquiera de estas cosas, porque el mundo es cambiante. De pronto soy ingeniero, de pronto mañana me toca salir a vender servicios hospitalarios, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuáles serían esas aptitudes transversales? Con eso estaríamos cerrando, Fabiola, con el agradecimiento a Fabiola, a Silvia, a Diana y a Sinapro por esa conexión. ¿Cuáles son esas actitudes transversales que le podemos decir a los estudiantes? Desarróllelas, que le van a servir para la vida laboral, independientemente del trabajo que vaya a desarrollar. ¿Cuáles serían esas actitudes transversales, Diana, Silvia, Fabiola? Bueno, creo que ya Silvia se había adelantado a esa pregunta con algunos apuntes que ella tuvo, pero yo considero que una de esas aptitudes transversales es la aptitud de comunicarme con los otros, ¿no? ¿Cómo es esa comunicación conmigo mismo, con los otros? Esa comunicación de poder escuchar mi cuerpo, o sea, de no tener que llegar a la enfermedad para tener, digamos, como una atención médica, que era lo que enfatizaba Fabiola, sino cómo yo reconozco mi cuerpo, reconozco los cambios, y en ese sentido, esa comunicación conmigo y con los otros es fundamental, el manejo emocional y el manejo del estrés. Mira que lo que hemos mencionado acá, muchas profesiones, y yo pensaba que iba a ser de esta manera, y cuando ya me enfrenté, entonces una de las mayores temas, digamos, de consulta médica, que inicialmente la consulta médica es por dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de tensión en el cuello, por ejemplo, temas de bruxismo cuando ya es un poco más, o de sueño, tienen que ver por manejos inadecuados del estrés. Entonces el cuerpo produce demasiado cortisol y ya el cuerpo se vuelve adicto al cortisol y ya no sabe qué es estar en un estado de quietud, de tranquilidad, de paz, de sosiego, sino que ya se ve abocado a todo ese acelere, sobre todo de quienes vivimos en grandes ciudades como Ciudad de México, como Bogotá, por ejemplo, donde el tráfico, donde el mismo tema, como lo mencionaba Fabiola, de desplazarme de mi lugar de vivienda a mi lugar de trabajo ya constituye un factor estresante. Entonces, eso es esencial, poderme comunicar de manera verbal, de manera escrita, ¿sí? De manera gestual, eso estaría ahí. Habilidades de aprender, que yo tengo ese aprendizaje, pero como lo mencionaba Silvia, en este momento de la vida decido tener otro aprendizaje, y es acercarme a otra lengua, a otro idioma. Entonces, esas habilidades de aprendizaje. También estarían esas habilidades de manejo socioemocional, estarían ahí fundamentales, que a nivel de las cuatro, a nivel matemático yo maneje las 4 operaciones básicas, que es saber sumar, saber restar, saber multiplicar y saber dividir. Eso me va a servir para yo determinar si lo que me están ofreciendo salarialmente compensa con lo que yo estoy invirtiendo en horas de trabajo, en horas de tiempo, que eso no lo enseña la escuela y lo debería enseñar, por ejemplo, ¿sí? Toma de decisiones, me parece esa aptitud de tomar decisiones frente a las opciones que yo tenga en la vida, sean 2, sean 3, sean 5 o sean 80, como el ejemplo que ponía Fabiola. ¿Cuáles son mis criterios para elegir, para tomar esas elecciones de tal manera que no afecten la cosmovisión que yo tengo, que no afecten mi ética, ¿no? Mi ética, mis principios, mis valores, pero que también yo tenga como otra aptitud la capacidad de ser flexible, de decir que tal vez tengo estas creencias hoy, pero que mañana con esa historia de vida y con esa misma dinámica las pueda modificar, las pueda transformar sin que yo negocie mi esencia. Entonces creo que esas son fundamentales y esenciales, que si todas las tenemos y las desarrollamos, y una que me faltó ahí, que es esa capacidad de trabajar en equipo,
porque a veces somos muy buenos profesionales, somos muy buenos orientadores, pero nos cuesta escuchar al otro, nos cuesta ponernos en el lugar del otro, nos cuesta trabajar en equipo, y eso es algo que cuando uno lo encuentra, esa sinergia y esa empatía, pero también esa compasión, porque en el caso, por ejemplo, de nosotros los orientadores somos muy dados a hacerlo hacia afuera, y algo que yo he podido comprender, adquirir y desarrollar en los últimos años es que esa compasión y esa solidaridad tiene un sentido de dar que tiene que estar equilibrado con un sentido de recibir. Por ejemplo, en profesiones como las nuestras nos han enseñado a dar mucho, pero nos cuesta a veces recibir. Entonces es ese equilibrio entre el dar y recibir que también es importante en ese trabajo en equipo y que sirve para toda la vida, para cualquier profesión. Muchas gracias, Diana. Silvia, ¿te queda algo por anotar? Porque creo que ha sido bastante amplia, Diana. Sí, complemento lo que yo introduje hace un rato, pero como para sintetizar, pondría una apertura hacia una cultura de la profesión y del trabajo saludable. Sí, me pareció como muy interesante el posicionamiento de Fabiola en relación a pensarse no desde el lugar de la enfermedad, como dice la Organización Mundial de la Salud, que plantea que la salud no es la ausencia de la enfermedad, sino que es la prevención en todos sus aspectos. Entonces, prevenir al otro y prevenirse uno, complementando lo que decía Diana, que damos, pero también cuidarnos nosotros. Si nos cuidamos nosotros, vamos a poder cuidar a los otros, si no, imposible. Muchas gracias. Vamos cerrando con Fabiola ante esa pregunta que nos invita a todos, ¿no? Por eso un padre de familia nos va a preguntar, bueno, ¿qué debe aprender mi hijo que sea transversal independientemente de la profesión que vaya a estudiar? Además de ese estilo de vida saludable del que tú has hecho énfasis, como creo que ya hemos asumido la mayoría, hemos abordado la mayoría, Sí, pero algo más que tú yo creo puedes, que quieras mis complementar. compañeras, bueno, pues complementando un poco, yo creo que algo importante, igual resaltar el tema del autocuidado, que me parece fundamental, el que todos desde niños empezamos a trabajar estas habilidades. El tema de la resiliencia definitivamente sigue siendo un tema importante, el manejo emocional, y hay aspectos importantes que también me parece relevante, como lo que es manejar o trabajar mucho la disciplina, el orden, la estructura, que a veces es como algo que no lo queremos tocar, pero que es súper importante. La rutina es algo positivo. Trabajar rutinas, saber volver a trabajar procesos de habituación, pero que sean o que nos ayuden porque parte de nuestra vida siempre es manejar rutinas, ¿no? Hay un investigador que se llama Pablo Fernández Crislev y él escribió un libro que se llama La forma de los miércoles y él dice, el miércoles es el día más aburrido, es el día en el que eres tú mismo. Y entonces, ¿cómo eres tú en ese día, no? O sea, no pienses en el domingo que te vistes bien, que sales a la calle, que vas de fiesta. Piensa en el miércoles, porque el miércoles eres tú. Es tu esencia, es el día que más odias, es el día que menos te gusta. Pero entonces, ese es el día que se vuelve más recurrente, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos hacer nuestro miércoles, no? Esa es la pregunta, porque al final de toda nuestra vida, los días que más tenemos son los miércoles, ¿no? Entonces, un poco pensar en eso, digo, Pablo es muy, en sus textos es muy, muy interesante, pero eso me quedó muy grabado. Entonces, hagamos de nuestro proyecto de vida unos miércoles que sean enriquecidos, ¿no? Que sean saludables, que para nosotros sean pues esta rutina que tenemos día a día y que nos ayude bastante en nuestra cotidianidad. Cine los miércoles, que más barato. Estar aquí con mis colegas. Sí. Bueno, excelente. Ocupaciones. Queremos agradecer a las personas que nos acompañan en este vivo, Alejandra Maldonado, Abril Dardón, Shiri Ramírez, Wendy Rosales, Lucía Reyes, Rosana Luna, bueno, unas personas que no tengo nombre aquí, claro. Si hay alguno que quiera hacer una pregunta, comentario, pues vamos a tener algunos minutos para eso. Mientras vamos cerrando con el tema del portafolio. Relapro se transforma en cooperativa, precooperativa, y tiene el propósito de ofrecer esta formación que ustedes se dan cuenta que es tan importante en las áreas de orientación, lo que hemos llamado orientación para la vida. Caracterizar las comunidades educativas con las que trabajamos es un servicio que ofreceremos.
orientación para la vida académica laboral, orientación vocacional profesional, ese es el tema, y los profesionales que nos acompañan hoy, tanto Fabiola Macías de México, Diana Marcela Méndez en Colombia, Silvia Carmona desde Argentina, les vamos a ofrecer un portafolio más completo para a la comunidad, no solamente la comunidad académica, sino la comunidad educativa en general, las familias principalmente. Orientación para la vida en comunidad, un tema que estamos trabajando justamente a partir del cooperativismo, y el capítulo 3, orientación para la vida interpersonal, tiene mucho que ver con ese tema que hablamos del trabajo en equipo. Esto es todo lo que hemos llamado orientación para el bien vivir. De modo que para nosotros como Relapro, pues es un placer poder llegar a sus hogares, como dicen por ahí en la televisión, de manera virtual, pero de una forma muy afectuosa, muy cálida, llegar con estos temas. Entonces, muchísimas gracias, Fabiola, Diana, Silvia, y nuevamente al SINAPRO, el Sindicato Nacional de Profesionales de Costa Rica, que nos apoya con estas transmisiones. Muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario final. Si no, pues les enviamos un abrazo bien caluroso para estas tardes frías del otoño, le dicen por allá en México, creo, ¿no? Ahorita estamos aquí en primavera. Ah, bueno. Con mucho calorcito. Como no tenemos estaciones, medio perdidos. Pero bueno, Ay. de todas formas, terminen de tomarse su tintico, un buen tinto colombiano o costarricense, que también son muy ricos. O un mate o un chocolate por allá. Que pasen muy buenas. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por la Muchas invitación. gracias. Bueno, Saludos Un abrazo vamos para a ver todos. si puedo colocar Para la todos. foto panorámica galería para tomarnos una foto. Mire, Abril Dardón y Lucía Reyes, no queremos que se queden con la palabra en la boca. Abril Dardón y Lucía Reyes después. No, solo para darles las gracias por compartir su conocimiento con nosotros, ¿verdad? Es de mucho provecho la charla, el conversatorio. Gracias. ¿Desde dónde estás conectada, Abril? Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, somos de Honduras. De Honduras. Honduras siempre nos acompaña, qué bien. Saludos allá a las maestras. ¿Alguien más estaba por decir algo? Había una pregunta, Sí. Amílcar, de Francis, que hablaba, o sea, en relación a la oferta laboral, que en realidad en toda Latinoamérica, en el mundo, digamos, cada vez es menor, pero partiendo de lo expuesto por Fabiola, tenemos que ponernos en una postura positiva. De pronto no podemos decirle, hay menos trabajo a nuestros orientados, entonces no estudien o no busquen trabajo. Creo que tiene que ver con invitarlos a desarrollar esas habilidades de las que hablábamos para insertarse en el mundo laboral. Seguramente el primer trabajo no va a ser el trabajo proyectado cuando recién estudiaban o cuando empezaban a buscar trabajo, pero a posteriori seguramente lo van a poder cumplir. Los sueños se cumplen si uno los proyecta en el mundo. Algo importante sí, Fabiola. aquí es que usualmente lo que estamos buscando es hacer un cambio en la acción, ¿no? O sea, en lo que nosotros hacemos día a día. Entonces, cuando un joven se da cuenta, porque darse cuenta es una parte súper importante, ¿no? Usualmente los chavos salen y lo primero que caiga es lo que toman, ¿no? O sea, el primer trabajo que encuentran o no importan las condiciones que sean, pero cuando el joven ya es consciente, y por ejemplo esta pregunta que tú haces, Francis, ya es decir, me estoy dando cuenta de que no hay muchos trabajos, ¿no? O hay pocos trabajos y que esos trabajos que hay no son tan buenos. Entonces, ¿qué puedo yo hacer para poder cambiar eso? Entonces, es ahí donde ya nos compromete a hacer una acción y no esperar a que alguien venga y me resuelva este problema, sino yo entonces ahora, ¿cómo tengo que construir un proyecto de vida y buscar un empleo o construir un empleo que me permita generar un proyecto diferente de vida? Entonces, lo que buscamos mucho es a que los chavos también piensen en cómo pueden construir empleos o generar empleos como a ellos les gustaría y con eso fomentar a mediano o largo plazo la contratación de otros compañeros con las condiciones que ellos les gustaría tener. Entonces, esto cambia mucho la forma en cómo queremos cambiar el mercado de trabajo, porque pues la idea es que los jóvenes se levanten y sean los que nos ayuden a hacer estos cambios sociales, pero el primer paso es la conciencia social, ¿no? La conciencia social a partir de ello. Bueno, creo que Acá vamos a tener que revisitar perdón.
Sí, Silvia. No, pensaba en Sergio Rascobán, que vos también lo conoces, Sí. Amílcar, que él dice que no hay trabajos de futuro, sino que el futuro lo construimos entre todos. Entonces, de eso se trata el mensaje, ¿no? De no pensar que hay más trabajos de especialistas en informática o ingenieros, sino pensar qué más necesita el mundo aparte de estos informáticos o estos ingenieros. Y qué podemos construir nosotros, no quedarnos con ese mensaje. Perfecto, recupero la idea también de aptitudes transversales, ¿no? Creo que ya hemos enfatizado mucho en esto, aptitudes transversales que nos pueden servir para cualquier profesión y sobre todo en un mundo cada vez más cambiante. Y lo último es, parece que vivimos en una sociedad con una crisis de sentido. La gente anda buscando sentido. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Dónde le encuentro sentido al otro? Y hemos venido insistiendo mucho en el relato. El sentido no se encuentra, el sentido se construye. Eso está muy armonizado con todo lo que decíamos. Y nosotros los orientadores, ya que estamos hablando con estudiantes en Honduras, somos parte fundamental para que las personas a las que asesoramos, a las que orientamos, no encuentren su sentido, construyan un sentido a su vida y un sentido a su trabajo, a su quehacer, no solamente a su quehacer, sino a lo que tienen como aptitudes, habilidades, a lo que hacen y darles sentido de pertenencia. Si no hay un sentido de pertenencia, pues va a ser muy difícil que todo lo demás tenga sentido. Bueno, muchísimas gracias. Como les decíamos, no queremos tomar mucho tiempo, pero nos encariñamos con este conversatorio. Se nos alargó un poquito. Y muchísimas gracias por haber estado en esta semana latinoamericana. Mañana viernes no tenemos ningún conversatorio, por eso revisite. Vamos a compartir los conversatorios que ya tuvimos la semana pasada. Revisítelos, véalo una y dos y tres veces, que seguramente va a encontrarle cosas interesantes cada vez que lo vea. Muchísimas gracias. Muchos se despiden. Bendiciones, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Chao.